Buen día, estamos en una transmisión más de la Nota Arácnida y en esta ocasión nos visita el doctor Luis Piacentini del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Está de visita en México, pero no pierde la oportunidad de revisar estos maravillosos arácnidos. ¿Cómo te recibe en México? Bien, la verdad que muy bien. Estoy hace más de 10 días y encontré gente muy macanuda y la verdad que la estamos pasando muy bien. Y bueno, ahora aproveché, como vos decías, aproveché para mirar un poco la colección. Muy bien, gracias Luis. Bueno, nos gustaría mucho que nos platicaras de dónde nace esta motivación para estudiar arañas y en particular este gusto por los licócidos. A mí los licócidos me gustan desde que soy muy chico. No tengo una explicación del por qué. Sí, los licócidos tienen muchas características muy interesantes, como el cuidado parental, la abundancia, son verdaderamente arañas dominantes en muchos ambientes, y también en parte el desafío, porque al inicio era muy caótica la taxonomía y tienen muchas características que hacen que sean interesantes para el estudio, pero no hay una razón del por qué me gustan los licócidos en particular, digamos. Nada, me gustan. Maravillosos y punto. Ok, y bueno, ahorita referiste algo sobre la taxonomía complicada. ¿Nos puedes platicar un poco más? ¿Son particularmente los licócidos? ¿Hay más arañas que están en este caso? ¿Cuál es tu opinión? En general, en todas las familias de arañas presentan alguna que otra característica que las hace complicadas, digamos. Los licócidos, su historia taxonómica hace que sea bastante difícil distinguir las especies, ya que están descritas hace muchos años y no tenés descripciones buenas en general. Las descripciones son las descripciones originales que no se adaptan a los estándares actuales. Hay en algunos lugares donde sí está más trabajada la fauna, como Europa, Australia recientemente con el trabajo de Fermenau. Europa viene ya siendo revisadas las taxones hace bastante tiempo, África y Norteamérica, pero en Sudamérica no había trabajos donde se actualice la taxonomía. Entonces tenés que ir a buscar los holotipos, los especímenes tipos que le dan el nombre, el espécimen que le da el nombre a la especie, lo tenés que ir a buscar a museos europeos o no existen. Hay, por ejemplo, en Argentina hay un autor, Holmberg, de 1870, que no dejó holotipos y lo único que están son las descripciones. Entonces se hace un poco complicado. Pero son cosas que se van salvando. Actualmente hay muchas más facilidades para obtener material tipo. Entonces vos podés acceder a este tipo de material para resolver estos problemas. También los licócidos tienen especies crípticas, esto es, especies que quizás se distinguen únicamente por el comportamiento. Ahora con toda la época, con todos los datos que te dan las herramientas moleculares, están apareciendo estructuraciones o variabilidad que morfológicamente era muy difícil de ver y que están mostrándote o indicando que quizás haya especies crípticas que son muy difíciles de ver cuando vos lo ves solo en una lupa, porque quizás se separan únicamente por comportamiento. Pero son cosas que justamente lo hace más interesante. Okay. Vas encontrando más y más cosas y más fuentes de puedes ir solventando. ¿Y tú consideras entonces que estas herramientas moleculares definitivamente sí están aportando algún beneficio a esta parte morfológica, un complemento? Sí, sí, definitivamente. Hay todo un proyecto que se llama el proyecto de código de barras, que utilizan un marcador, el COI, un marcador mitocondrial, que te sirve, si bien no es una cosa definitiva, no puedes usar eso solo para distinguir una especie, para diagnosticar una especie, lo puedes usar como para empezar a encontrar agrupamientos y ahí trabajar la morfología, digamos. No hay un solo elemento que te va a decir esto es una especie. En general tenés muchas fuentes de datos y que vas integrando para ir encontrando especies. Los marcadores moleculares son muy útiles, también muy útiles en la parte de relaciones filogenéticas, que se hace muy difícil a veces con morfología, pero es un buen complemento también para la morfología. Ok, y mencionaste también ahorita esta cuestión de comportamiento y hablando un poco de especies críticas. En tu experiencia, ¿qué es lo que has visto con los licócidos y qué es lo que te ha asombrado más en cuanto a comportamiento?
Bueno, en el cuidado, por ejemplo, en el cuidado parental quizás no está tan relacionado con especies críticas, pero esto que yo mencionaba, el cuidado parental de los licocios, las hembras tienen unos pelos modificados. Las hembras llevan en el abdomen todas las crías. O sea, el abdomen es la parte posterior de las arañas. Vos ahí tenés hasta 200, 300 crías arriba de la madre. Eso se va sosteniendo, las crías se van sosteniendo aparentemente en unos pelos modificados de las hembras. Entonces, casi todos los licocios tienen ese comportamiento, excepto una especie que lleva a las crías en la oteca, como lo hace la familia, probablemente la familia hermana de los licocios, que son los trecaleidos. Y en esa especie no están esos pelos. Y integrando el comportamiento y viendo también la morfología, podés empezar a ver quizás esa especie sea la hermana del resto de los licocios. Después hay mucho trabajo hecho con los estriduladores, los licocios en el palpo, los machos, en la unión entre la tibia y el tarso, tienen un estridulador. Es como un raspador, es un raspador con una proyección que hacen un sonido. Hay una sola especie que el sonido es audible para el humano, que es europea. En el resto nosotros no lo percibimos, pero la hembra sí. Y vos los veis a los machos en los videos apoyan el palpo en el sustrato, mueven y estridulan. Y eso desencadena en la hembra una respuesta. Y está bueno verlo también desde el punto filogenético. Todos estos estriduladores se dan en un grupo de licocinas, en una subfamilia. Se conocen para América del Sur, para América del Norte y algunos especímenes en Europa. Y de nuevo, cuando vos ves el cortejo, una vez que ya sabes que tiene el estridulador, y empezás a ver cómo interactúan las especies, cómo interactúan estos especímenes, y podés ver lo que viste en la lupa morfológicamente actuando en tiempo real. En vivo y a todo color. Ok. Y bueno, acompañando un poco las cuestiones ecológicas, se ha referido que los licócidos pueden ser unos buenos indicadores para hablar un poco de la calidad de los ecosistemas. ¿Tú qué sabes al respecto y qué recomendaciones harías? Yo con datos de observaciones de campo, por ejemplo, hay una especie de Lycosa tiflognata en Sudamérica, creo que llega hasta el norte de Brasil, no tengo registros más allá del norte de Brasil. Es una especie que vos vas al campo y lo ves, por ejemplo, en la selva, lo ves alrededor de la casa del guardaparque. Adentro de la selva, dentro del monte, hay otra especie. Y es una especie que también está muy relacionada en las ciudades. Pues en todos los jardines de Buenos Aires vas a encontrar esta especie, Lycosa tiflognata. Raramente otra especie de licocina grande, son arañas del tamaño más o menos. Cuando yo veo un ambiente modificado, ya sé que probablemente Lycosa tiflognata esté ahí. Pasa también en la selva. Los licocios no son dominantes en selva, los licocios son dominantes en ambientes abiertos. En la selva están otro tipo de licosoideos, que son los ténidos, pero cuando vos tenés un desmonte, por ejemplo, colectando en Panamá, me fui a colectar un desmonte que era donde había caballos, y ahí estaba lleno de pardosas, de una especie, pero dentro de la selva no había nada. Vos ibas a ese descampado y estaba lleno. Eso da señales de que sí, son muy afectadas cuando los licocios se ven afectados cuando cambia el ambiente. Yo hice sobremuestreos en agroecosistemas, en plantaciones de cítricos. Yo separé material, me llegó material de Pitfall y lo separé, y vi estas muestras en Argentina y vi un montón de ausencias, digamos, de especies que yo esperaba encontrarlas y ahí no estaban, que si vos te ibas unos kilómetros fuera de la plantación, están, pero dentro de la plantación no están. Creo que los únicos trabajos, sé que hay algunos trabajos sobre esto, sinceramente no los conozco bien. Creo que David Weiss de Estados Unidos trabaja con eso, o hizo alguna publicación sobre eso, pero me parece que sirven como indicadores del estado del ambiente. Ok. Y bueno, la pregunta que no puede faltar tanto para aracnofílicos como para el público en general, la típica, ¿de dónde viene este nombre de arañas lobo? Lo que yo sé, arañas lobo, el nombre común lo reciben por el tipo de comportamiento que tienen, el comportamiento de caza y el comportamiento nocturno. Son arañas
que si bien no son estrictamente nocturnas, muchas de las especies son nocturnas y se las ve acechando y cazando a la noche todo lo que se mueva prácticamente. En esto que decía que son predominantes en ambientes abiertos, vos vas a un pastizal y ves que hay muchísimos licocios. Los licocios se pueden distinguir si vos tenés una luz en la cabeza, una headlamp, vos mirás y se ven los ojitos de los licocios porque tienen una estructura que los refleja, el tapetum, y ves que hay millones. Y cuando vos mirás, el licocio está ahí caminando, acechando y todo lo que se mueve va y lo ataca. Hasta donde tengo entendido, por eso lo llamaron licocios. Ok. Bueno, espero que eso nos aclare a muchos porque siempre es una pregunta básica. Entonces, bueno, aquí tenemos una alternativa de esta historia, ¿no? Y bueno, ya para despedirnos, ¿podrías hacer alguna recomendación a manera de invitación para que también las nuevas generaciones se animen a entrar al estudio de los licócidos sin temerle tanto esta parte de la taxonomía, que generalmente es la que nos frena, ¿no? Cuando sabemos que un grupo tiene problemas para resolver su taxonomía y a la larga la sistemática del grupo, pues nos gustaría que una persona que ya tiene esta experiencia nos dijera cómo podemos abordarlo e invitar a estas nuevas generaciones. Si bien los licócidos tienen muchos problemas en la taxonomía, no es todos los licócidos. O sea, para empezar a estudiar, yo empecé a estudiar licócidos en el 2001. Empecé como voluntario en el Museo de Ciencias Naturales. Y empecé por los grupos que son más particulares, que tienen características que fácilmente vos podés distinguir. Que si es un género, en mi caso era un género nuevo, Robinson y Navira, eran dos géneros nuevos, que eran muy fáciles de distinguir porque las estructuras genitales eran muy fáciles de ver. Entonces yo empecé estudiando grupos fáciles de enmarcar, digamos. Esto es un género nuevo porque tiene tales características. Yo sé que hay todo un grupo que todavía hoy por hoy, 15 años después, no entré a estudiar, que son las licocinas grandes, pero ya tengo un montón de conocimientos que me lo fue dando el mirar mucho material. Los licocios, si bien son complicados, una vez que los miraste empezás a entenderlos, empezás a ver, por ejemplo, hay grupos que vos sabés que en suelos arenosos van a estar, y es un género, ¿no? En Sudamérica hay un género Paucosa, que si bien no está revisado, yo ya sé que hay un montón de especies pertenecientes a ese género, y vos las ves en el suelo y ya sabes, hay un suelo arenoso, está ese bicho que tiene cierta coloración y que tiene ciertas características en el palo. Y después a través del tiempo los vas empezás a describir, las salas de descripciones que llevan tiempo, pero está bueno. Una vez que las aprendiste a mirar y tenés el trabajo terminado, está buenísimo. Okay. Hay que animarse, digamos, y aparte te da, la taxonomía está buena porque la mayor parte de la gente que trabaja en taxonomía, vos le escribís un mail y te responde. Tipos muy grosos, por decirlo de alguna manera, con mucha trayectoria, como no sé, Dondale, Griswold, Framenot. Vos les escribís un mail y uno le escribe con cierto temor porque dice, bueno, son gente que le apasionan los bichos igual que a uno. Entonces te responden, te dan información, te dan posibilidades de viajar, a ver colecciones. La comunidad de arqueológica es bastante amigable, digamos, entonces te lleva a trabajar más y más. Bueno, es animarse y darle. Ok, con la pasión que les caracteriza a los que nos gustan los arácnidos, entrarle sin miedo, ¿no? Sí, al principio es difícil, pero después, una vez que más o menos tenés el ojo, podés hacer un montón de cosas. Y hay un montón de estudios para hacer. Los licócidos son interesantes desde el punto de vista del comportamiento, y hay bastante hecho, pero falta un montón para hacer. Hay fenómenos interesantes como estas invasiones de arañas que pasaron en Buenos Aires ahí este año fue, no me acuerdo exactamente la fecha. Los licócidos tienen un comportamiento como muchas otras arañas, que es el ballooning, que lo que hacen es tirar seda al aire, y cuando viene una corriente de aire se sueltan y van flotando. Cuando hay fenómenos, perturbaciones grandes en los ambientes, como inundaciones, en Buenos Aires hubo inundaciones grandes, a veces sucede un fenómeno que es que los licócidos van a buscar zonas altas, utilizan el ballooning para dispersarse, para irse más lejos, pero dependiendo de las condiciones climatológicas, aparentemente
hay veces que, como no pueden volar porque no hay viento, no están las condiciones, van largando la seda y la seda se va acumulando. Y los invito a ver, hay que buscar Lezama, Buenos Aires, invasión de arañas. Hay un montón de fotos de miles y miles de arañas que armaron una tela enorme, se terminó armando a través del paso de todas estas arañas, tratando de hacer ballooning, y quedó una cosa bastante impresionante. De hecho, era una ruta con dos costados, y en uno de los costados había toda una tela blanca enorme, que son todos los intentos de hacer ballooning y arañas que caminaron por ahí dejaron esa tela. Y de otro lado no había nada. Es algo que estamos estudiando y fue muy interesante, y los licócidos eran los que estaban predominantes en eso. Y después vimos que en Australia pasó lo mismo, en Europa hay registros de lo mismo y en Estados Unidos. Nada, los licócidos hacen de todo, con lo cual suelen ser muy interesantes para ver. Ok, bueno, pues te agradecemos mucho, Luis. Y bueno, esta es la nota arácnida, los invitamos a visitarlo en la página de Arácnidos. Soy Laura Holguín y me despido con esta pasión por los licócidos también. Muchas gracias.